Entonces nos quedamos. Me parece que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ahí creo nos quedamos, ¿no? Ajá. Nos quedamos explicando que esto es el defecto de CIB tipo canal, ¿no? En el que existe un defecto del canal auriculoventricular. Este es en la comunicación interauricular tipo ostium primum y una comunicación interventricular, ¿no? En defecto, ahí nos quedamos, me parece, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya, bien. Desde el punto de vista fisiopatológico, la comunicación interauricular se caracteriza por lo siguiente. El cortocircuito depende del tamaño del defecto, de las resistencias pulmonares y sistémicas y de la compliance del ventrículo derecho. ¿Cómo así? Si el defecto es pequeño, la presión en la aurícula izquierda siempre es mayor que en la aurícula derecha, por lo tanto, el cortocircuito se produce o se desarrolla de izquierda a derecha. Mientras que si el defecto es moderado a grande, las presiones en ambas aurículas son similares. Entonces, el cortocircuito depende de la distensibilidad ventricular. La distensibilidad ventricular es mayor en el ventrículo derecho. Siempre hemos dicho que el ventrículo derecho es una cámara de volumen y no es una cámara de presión. Por lo tanto, el cortocircuito se produce siempre de izquierda a derecha, de aurícula izquierda a aurícula derecha, de aurícula derecha a ventrículo derecho, de ventrículo derecho a los pulmones y de los pulmones nuevamente a aurícula izquierda. Y la sobrecarga es de volumen, sobrecarga de volumen del ventrículo derecho e hiperflujo vascular pulmonar. En este caso, la sobrecarga de volumen ocurre durante la diástole, mientras que en la comunicación interventricular la sobrecarga de volumen ocurría durante la sístole, ¿no? En el caso de la comunicación interauricular, la clínica se caracteriza porque la mayoría de veces son asintomáticas y por este hecho la comunicación interauricular es la cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se descubre en el adulto, porque inicialmente pasan desapercibidas, salvo que puedan ser identificadas por la presencia de un soplo sistólico y activo a nivel pulmonar o por un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Esto ocurre debido, como les digo, a que en la mayoría de casos la comunicación interauricular pasa desapercibida en la infancia, a menos que sea muy grande. En defecto tipo canal auriculoventricular rara vez pasa desapercibido porque va a haber cianosis, sobrecarga, soplos importantes y hay disnea en los primeros meses de vida y ligera cianosis, ¿no? Cuando examinamos a estos pacientes suelen tener un primer ruido cardíaco intenso, hay soplo sistólico en foco pulmonar, es un soplo sistólico eyectivo a nivel pulmonar, es decir, a nivel paraesternal izquierdo. Este soplo se produce por un aumento del flujo o del tránsito de sangre entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. El soplo no se produce por el defecto, sino por la sobrecarga de volumen. Hay desdoblamiento fijo del segundo ruido, eso ya lo hablamos desde las primeras clases, ¿no? ¿Qué significa desdoblamiento fijo del segundo ruido? Que este desdoblamiento no varía con el ciclo respiratorio. En caso de insuficiencia mitral asociada, que es común en los pacientes que tienen comunicación interauricular tipo ostium primum, podemos escuchar un soplo pansistólico que no es lo común, ¿no? Entonces escuchamos a nivel del foco pulmonar un soplo mesosistólico eyectivo, desdoblamiento fijo del segundo ruido y a veces en diástole, no siempre, cuando el defecto es muy, muy grande, podemos escuchar un rodamiento a nivel tricuspide.
un soplo diastólico de rodamiento a nivel tricúspide. El electrocardiograma se suele caracterizar fundamentalmente, puede ser normal en los efectos pequeños, pero en los efectos moderados a grandes se caracteriza fundamentalmente por la presencia de bloqueo de rama derecha, sea este completo o incompleto, que significa sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y no necesariamente significa trastorno de conducción eléctrica debido al diagnóstico que nosotros podamos encontrar. La radiografía de tórax nos muestra una imagen muy similar a la de la estenosis mitral, con crecimiento de cavidades derechas, de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, lo que levanta la punta del ventrículo izquierdo hacia arriba y hacia la izquierda. A veces el cono de la pulmonar es prominente, hay hiperflujo vascular pulmonar, como ven ustedes acá, y el pedículo vascular es normal, a diferencia de la comunicación interventricular, en que el pedículo vascular es estrecho. La ecocardiografía es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico de comunicación interauricular, y observen aquí todas las características que acabamos de mencionar, las podemos ver en esta diapositiva. Una comunicación interauricular tipo ostium secundum, un gran crecimiento de las cavidades derechas por sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y un cortocircuito de izquierda a derecha. El pronóstico depende del tamaño del defecto, ¿no? ¿En qué sentido? Las comunicaciones interauriculares inferiores a 8 milímetros tienen un excelente pronóstico y más o menos a los 18 meses, entre el primer año o hasta los 18 meses, cerca del 87% se cierran. Cerca del 90% de las comunicaciones interauriculares menores de 8 milímetros se cierran en forma espontánea hasta los 18 meses. Si a los 18 meses no se han cerrado o el tamaño es superior a los 8 milímetros, difícilmente va a ocurrir el cierre espontáneo. Cuando los defectos son pequeños o moderados, pueden permanecer asintomáticos dependiendo del grado. Estos pacientes pueden permanecer asintomáticos dependiendo del grado del defecto hasta los 30, 40 años. Sin embargo, a veces las comunicaciones interauriculares muy grandes producen problemas en la infancia, caracterizados por retraso del desarrollo pondoestatural, es decir, peso y talla. Son niñas generalmente, porque es más frecuente entre las niñas. Son niñas de bajo peso, de baja talla, delgadas, predisposición a problemas respiratorios, a infecciones respiratorias a repetición, dificultades para la lactancia, etc. La mayoría decide tratamiento quirúrgico para evitar el síndrome de Eisenmenger, sobre todo si el defecto es por canal aurículo-ventricular. La mortalidad al año en el canal aurículo-ventricular es del 50%. La comunicación interauricular común y corriente rara vez produce síndrome de Eisenmenger. En general se aconseja que una vez hecho el diagnóstico, todos debieran ser corregidos entre los 3 y 6 años, ¿no? Sobre todo si tienen una relación entre el flujo pulmonar y sistémico por encima de 1.5 a 2. Se debe cerrar en defecto a cualquier edad si es sintomático. Es decir, la mayoría prefiere cerrar en defecto entre los 3 y 6 años, ¿no? Pero si antes el problema es más serio, se debe cerrar el defecto antes de los 3 años, ¿no? No operar si hay un flujo menor de 1.5 o vasculopatía pulmonar grave, es decir, síndrome de Eisenmenger. La presencia de síndrome de Eisenmenger contraindica cualquier corrección de los defectos con hiperflujo vascular pulmonar de izquierda a derecha. Se puede cerrar suturando la lesión o se puede poner un parche. La mortalidad en este tipo de cirugía es menor del 1%. La mayoría, sin embargo, como el defecto más común es el tipo ostium secundum, la mayoría se cierra por un procedimiento conocido por cateterismo terapéutico, ¿no? Es muy importante que tengan buenos bordes para colocar el dispositivo
tengan un diámetro inferior a 2 milímetros o a 2.5, perdón, centímetros, 20 a 25 milímetros, y no tengan ninguna otra anomalía. En lesiones tipo ostium primum hay que operar con las atingencias que dice ahí, pero son menos, la cirugía, los ostium primum, como hemos visto, son los menos frecuentes. El 70% de casos corresponden a defectos tipo ostium secundum. Entonces, antes se hacía esto, se suturaba o se ponía un parche, ya sea de pericardio o de teflón. Ahora, en la mayoría de los casos, se pone este dispositivo conocido como Amplacer, que es una doble sombrilla, pero tiene sus requerimientos, que el defecto sea central, que no sea mayor de 2.5 centímetros o 25 milímetros y que tenga buenos bordes donde pueda adosarse el dispositivo. Caso contrario, es necesario siempre la cirugía, que sin embargo, como han visto ustedes, tiene una mortalidad inferior al 1%. Dentro de las cirugías cardíacas es una de las más sencillas de hacer. Esto es en el dibujito, y esto es en la vida real. Este es el dispositivo tipo Amplacer, ¿no? Con un doble paraguas que ha sido adosado a los bordes de la comunicación interauricular, y el pronóstico es muy bueno. La otra cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha y caracterizada por hiperflujo vascular pulmonar muy frecuente en la altura es la persistencia del conducto arterioso. Y hablamos así debido a la persistencia de un componente de la vida fetal. Sabemos que el ductus arterioso, como hemos revisado en la circulación fetal, es un componente muy importante de la vida fetal, desviando la sangre que llega a la arteria pulmonar hacia la aorta descendente durante la vida fetal. De hecho, solo en 10% de la sangre que expulsa el ventrículo derecho durante la vida fetal hacia los pulmones llega a estos, y el 90% pasa a la aorta descendente, ¿no? La unión entre el ductus arterioso, la unión entre la arteria pulmonar y la aorta descendente está dada por el ductus arterioso. Hablamos de persistencia del conducto arterioso, decimos este diagnóstico cuando persiste más allá del periodo neonatal, es decir, más allá de las 4 semanas. El ductus arterioso generalmente se cierra en forma fisiológica a las 10 a 15 horas del nacimiento. Este cierre puede tardar más en prematuros, debido a que el mecanismo de cierre fisiológico del ductus está representado por una reducción de la prostaglandina E1, la prostaglandina exógena, las prostaglandinas vasodilatadoras E1, E2, la prostaciclina o prostaglandina I2, ¿no es cierto? También hay una menor sensibilidad a estas prostaglandinas vasodilatadoras y una mayor sensibilidad al aumento de oxígeno. El oxígeno sabemos nosotros que tiene un efecto vasodilatador en cualquier vaso, pero a nivel del ductus tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces, existen diferentes mecanismos que favorecen el cierre del ductus. 1, disminución en la producción de prostaglandinas vasodilatadoras. 2, disminución de la sensibilidad a estas prostaglandinas. Y 3, el aumento de la concentración de oxígeno en sangre que induce vasoconstricción a nivel del conducto arterioso. En las primeras 12 horas se produce migración del músculo liso, acercamiento de la íntima, plegamiento y cierre. Eso es lo que habitualmente ocurre, especialmente a nivel del mar. 2 a 3 semanas después se produce fibrosis de la media y de la íntima y formación del ligamento arterioso. El cierre ocurre en el 90% de casos a las 8 semanas. Varias condiciones pueden favorecer la persistencia del ductus arterioso. Uno de ellos es la prematuridad, porque los prematuros tienen mayor sensibilidad a las prostaglandinas vasodilatadoras. 2, tienen menor sensibilidad al oxígeno, es decir, no se produce vasoconstricción por aumento del oxígeno y hay una mala migración de células musculares lisas. Por eso, aquellas situaciones que inducen hipoxemia, por ejemplo,
un parto distóxico, ya sea por cesárea o con sufrimiento fetal, pueden asociarse a persistencia de conducto arterioso. Un parto en grandes alturas también se ha visto que está asociada a persistencia de conducto arterioso por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Desde el punto de vista fisiopatológico, se produce cortocircuito de izquierda a derecha. Ya hemos visto que en la comunicación interventricular, el cortocircuito de izquierda a derecha ocurre en sístole. En la que acabamos de ver en comunicación interauricular, el cortocircuito de izquierda a derecha ocurre en diástole. Mientras que en la persistencia del conducto arterioso, el cortocircuito ocurre tanto en sístole como en diástole, es decir, durante todo el ciclo cardíaco. Por lo tanto, la sobrecarga que produce la persistencia del conducto arterioso es mucho mayor que la que producen tanto la comunicación interventricular como la comunicación interauricular. Y la sobrecarga del conducto arterioso se produce fundamentalmente a nivel de cavidades izquierdas. Es decir, el conducto arterioso produce mayor dilatación, o la persistencia del conducto arterioso produce mayor dilatación ventricular izquierda que la comunicación interventricular, ¿no es cierto? Aumenta el retorno venoso al lado izquierdo, aumenta la precarga, hay hipertrofia y dilatación de las cavidades izquierdas. En los ductus grandes puede ocurrir que el hiperflujo vascular pulmonar impida la regresión normal de la capa muscular de las arterias pulmonares y se desarrolle hipertensión pulmonar por enfermedad vascular. Es decir, el ductus arterioso persistente ocasiona con mayor frecuencia el síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué? Porque ocasiona un mayor hiperflujo vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque el flujo de izquierda a derecha ocurre tanto en sístole como en diástole durante todo el ciclo cardíaco. Y de esto estamos hablando, ¿no? Es decir, el paso de sangre de izquierda a derecha, de aorta hacia arteria pulmonar, ocurre durante todo el ciclo cardíaco, durante sístole y diástole. La clínica depende del tamaño del ductus y de la relación de las resistencias pulmonares y sistémicas. Cuando el ductus es pequeño, es decir, menor de 3 milímetros, el niño suele estar asintomático y generalmente es derivado por un soplo. Generalmente el soplo es un soplo de tipo sistólico, aunque puede ser continuo, ¿no? Se puede ocultar el soplo sistólico continuo, como dice ahí, en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la región infraclavicular izquierda, que suele aparecer cuando bajan las resistencias vasculares pulmonares. Estos ductos no producen mayor sobrecarga de la circulación y del ventrículo izquierdo. Los ductos moderados, en cambio, ya sí, debido a un cortocircuito de izquierda a derecha más importante, pueden aparecer síntomas como taquimia, dificultades para la alimentación y retraso ponderal. Se ausculta también un soplo sistólico o continuo, un soplo en maquinaria o el llamado soplo de Gibson en el segundo espacio intercostal izquierdo y puede haber frémito. Es importante en estos pacientes palpar los pulsos, ya que típicamente son pulsos que se parecen mucho a los de la insuficiencia aórtica, son pulsos saltones. Y en ductus grande de más de 6 milímetros de diámetro, estos pacientes tienen un gran cortocircuito de izquierda a derecha y presentan toda la clínica de insuficiencia cardíaca debido a la sobrecarga de cavidades izquierdas. A la auscultación, generalmente no hay soplo continuo, pero sí un soplo sistólico en foco pulmonar o en la fosa infraclavicular izquierda. Suele haber un precordio activo, es decir, un impulso ventricular izquierdo hiperdinámico, el pulso célero saltón y la presión de pulso amplia, es decir, la presión diferencial muy amplia. Son hallazgos muy parecidos a los de la insuficiencia aórtica. Característicamente, entonces, en el ductus moderado tenemos un soplo continuo que impide la auscultación de los ruidos cardíacos, que abarca sístole y diástole, mientras que en el ductus grande suele haber un soplo sistólico únicamente. El electrocardiograma nos demuestra hipertrofia del ventrículo izquierdo
y sobrecarga, como ustedes ven acá, sobrecarga el ventrículo izquierdo. La sobrecarga se caracteriza por este segmento ST infra desnivelado y rectificado, las grandes ondas R en B5 y B6 nos dicen que hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? La radiografía de tórax nos muestra una cardiomegalia mucho más importante que la producida por la comunicación interventricular, a predominio de cavidades izquierdas, un pedículo vascular incrementado, aumentado de tamaño. En el 6B, pedículo vascular estrecho, en la comunicación interauricular, pedículo vascular normal, y en el ductus arterioso, pedículo vascular incrementado. El cono de la pulmonar puede estar prominente y hay un notable hiperflujo vascular pulmonar que produce una notable congestión pulmonar. En la ecocardiografía es el examen gold estándar también para hacer el diagnóstico de persistencia de conducto arterioso. Con algunos de ustedes, durante el ciclo hemos visto este tipo de flujo en los pacientes con persistencia de conducto arterioso y hemos visto también esta imagen. Esta es la arteria pulmonar y este es el flujo de regurgitación como una velita, una llama de fósforo, ¿no? El tratamiento depende mucho de si es una patología ductus dependiente y el solo hecho de presentar síntomas. ¿A qué se refiere que sea ductus dependiente? Hay enfermedades o cardiopatías congénitas que sin la persistencia del conducto arterioso no podría ser factible la vida. Eso ocurre, por ejemplo, en las formas extremas de tetralogía de Fallot o incluso ocurre, por ejemplo, en la transposición de grandes vasos, como veremos a continuación. Y si el paciente tiene síntomas por persistencia de conducto arterioso, hay que cerrarlo de alguna forma. Ocasionalmente se puede intentar un cierre del ductus con tratamiento medicamentoso, ¿no? Se puede dar antiinflamatorios tipo el ibuprofeno, ya la indometacina no en el país, pero sí se recomienda. ¿Y esto por qué? Porque hemos dicho que los prematuros tienen alta sensibilidad a las prostaglandinas, poca sensibilidad al oxígeno, entonces se puede utilizar ibuprofeno, que son antiprostaglandínicos, para evitar la acción vasodilatadora de estas y favorecer el cierre del ductus, ¿no? Se puede utilizar también paracetamol, también se ha utilizado. Muy bien, en la mayoría de veces el cierre del ductus se realiza mediante este procedimiento de cateterismo terapéutico o intervencionista y se puede colocar ahí otra vez Amplacer, sobre todo en los ductus grandes, o otros dispositivos que se conocen como el coil. El coil es como un resorte de un lapicero, de un lapicerito, y se puede introducir eso en los ductus menores de 4 milímetros, ¿no? En general, se prefiere que el paciente tenga más de 10 kilos, entre 8 a 10 kilos, o sea, mayor de un año para cerrarlo, ¿no? Y el ductus sea menor de 8 milímetros de diámetro para poderlo cerrar. Se puede emplear, como ya les dije, coils o espirales en ductus largos y estrechos. La cirugía ya casi no se realiza en la actualidad y puede consistir en ligadura, sección, clamp, sutura, etcétera, mediante toracotomía izquierda. La mortalidad es muy baja, cerca de 0. Obviamente hay que diferir si el paciente está infectado, si hay una arteritis, ¿no? Se opera muy rara vez en pacientes que están muy sintomáticos, tienen menos de 8 kilos y un ductus de gran tamaño más hipertensión pulmonar importante. En los pacientes que están casi asintomáticos se puede diferir el cierre 1 a 2 años, es decir, podemos favorecer que se cierre el ductus al año o hasta los 2 años si el paciente está asintomático o no está muy sintomático. Pero en cambio, en los menores de 8 kilos con ductus grande, y si bien es cierto no se les puede poner los dispositivos, se debe cerrar en forma quirúrgica, ¿no? Y la cirugía se hace una toracotomía y se puede ligar, se puede cortar y suturar el ductus, se puede colocar clamps y lo que se hace a partir del año, 2 años, es cerrarlo ya sea con estos dispositivos, los coil o espirales o el Amplacer, que es el doble paraguas, ¿no?
Bien, con eso terminamos entonces las cardiopatías congénitas más comunes con cortocircuito de izquierda a derecha. Vamos a empezar a hablar ahora de las cardiopatías congénitas más comunes con cianosis, en las cuales puede predominar el cortocircuito de derecha a izquierda. La más común de todas las cardiopatías congénitas cianóticas es la tetralogía de Fallot. ¿Y por qué se llama tetralogía de Fallot? Precisamente porque son 4 características las que definen esta enfermedad o esta cardiopatía congénita. La más importante tal vez es la estenosis pulmonar, que la mayoría de veces es infundibular o puede ser mixta. Muy rara vez es valvular pura y en otras oportunidades, en el 70% de casos es infundibular, en menos del 15% de casos es valvular pura, o puede también comprometer el tronco de la arteria pulmonar y de sus ramas puede haber estenosis a ese nivel. La otra característica es una gran comunicación interventricular subaórtica. La otra característica es el cabalgamiento de la aorta. ¿Por qué? Porque cabalga sobre la comunicación interventricular. Ya veremos en qué consiste esto. A veces puede haber dextroposición de la aorta o puede estar transpuesta. Y la otra característica es la hipertrofia ventrículo derecho. De modo que lo que define a la tetralogía de Fallot es la estenosis pulmonar infundibular mixta, la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. Más o menos de esto es de lo que estamos hablando. La mayoría de veces, entonces, la estenosis es del infundíbulo o del tracto de salida del ventrículo derecho. Muy rara vez es de la válvula pulmonar y en la segunda en frecuencia es la estenosis de la arteria pulmonar y de sus ramas. La gran comunicación interventricular, que suele ser subaórtica, y si ustedes trazan una línea imaginaria desde el medio del septo interventricular hasta el medio de la aorta, se darán cuenta que justo cae en el medio de la válvula aórtica. Por lo tanto, se dice que cabalga la aorta sobre el defecto sobre el septum interventricular. Y el cuarto defecto es la hipertrofia ventricular derecha. Desde el punto de vista fisiopatológico, las consecuencias hemodinámicas dependen del grado de la obstrucción pulmonar. De manera que si existe una estenosis pulmonar leve, el flujo de sangre o la sangre, el cortocircuito de la sangre será de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular. Mientras que si hay una obstrucción importante del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sobre todo a nivel infundibular, el cortocircuito será de derecha a izquierda, ocasionando desaturación de la sangre, ¿no? Habrá un flujo entonces predominante de derecha a izquierda a través de la CIB que dará lugar a cianosis. Si disminuye la resistencia vascular periférica, como ocurre en el ejercicio, el llanto, el dolor, aumenta este cortocircuito, lo que puede llevar a crisis hipóxicas. Las crisis hipóxicas son condiciones que ocurren generalmente en el lactante entre 2 y 4 meses de edad, caracterizados por confusión, mayor hipoxia, mayor cianosis, puede producirse accidente cerebrovascular y muerte incluso durante estas crisis hipóxicas, convulsiones y pérdida de la conciencia. Entonces, esquemáticamente estamos hablando de esto, una gran comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular, estenosis pulmonar, sobre todo de tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? E hipertrofia ventricular derecha. La desaturación y la severidad de la cianosis dependen del grado de estenosis pulmonar. La hipoxia crónica que produce la desaturación o el cortocircuito de derecha a izquierda nos va a producir policitemia y esto predispone a estos pacientes a trombosis cerebral y pulmonar, alteraciones de la coagulación, diátesis hemorrágica y obviamente si tienen policitemia, estos pacientes pueden tener una policitemia severa
y aún así estar en un estado de ferropenia. En estos pacientes la insuficiencia cardíaca es rara. Es rara a menos de que casi no exista estenosis pulmonar, como ocurre en lo que se llama el Fallot rosado. Hay cabalgamiento de la aorta, hay gran Seibel, pero no hay estenosis pulmonar. Entonces, en este caso, el cortocircuito es de izquierda a derecha y se produce hiperflujo vascular pulmonar. Solamente en ese caso hay insuficiencia cardíaca. Pero en el caso de que haya estenosis pulmonar importante, no hay insuficiencia cardíaca. Y a pesar de que pueden existir pacientes que inicialmente no tengan estenosis pulmonar y caigan en el diagnóstico de Fallot rosado, la cianosis se desarrolla casi al 100% de casos en el año, ¿no? Al año. Las crisis hipróxicas son más frecuentes hasta los 2 años, mucho más frecuentes entre los 2 y 4 meses. Cianosis, como habíamos mencionado, cianosis severa, convulsiones, pérdida de la conciencia, accidentes cerebrovasculares y aún muerte. Ya acabamos de mencionar que la cianosis depende del grado de estenosis pulmonar. Sin embargo, la estenosis pulmonar los protege del daño pulmonar debido al perflujo vascular pulmonar. Hay retraso ponderal, cianosis y acropaquia y cierto grado de retraso mental debido a la hipoxemia crónica, si es que este problema no se resuelve lo más pronto posible. Los signos de estenosis pulmonar son soplo sistólico en foco pulmonar y mucho menor cuando hay crisis. Si hay una obstrucción mínima, como ya les he mencionado, a nivel pulmonar, se puede presentar cierto hiperflujo vascular pulmonar por flujo de izquierda a derecha, y eso es lo que se llama el Fallot rosado. Electrocardiográficamente se caracteriza por una hipertrofia ventricular derecha, pero algo que nos debe hacer sospechar de tetralogía de Fallot es una R muy alta asociada a ¿qué? A una onda T positiva en los pacientes con tetralogía de Fallot en B1, ¿no? La radiografía de tórax nos muestra lo siguiente: no hay hiperflujo vascular pulmonar, no hay evidencia de congestión pulmonar debido a ¿qué? A la estenosis pulmonar. Y esta imagen del corazón en sueco, ¿no es cierto? En sueco. En esos zapatos que ahora tienen la marca de Croc, esa imagen del corazón en forma de sueco. La ecocardiografía, nuevamente, una ecocardiografía bien hecha resulta siendo el gold estándar para el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. Aquí ven ustedes nuevamente el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta cabalgando sobre el septum interventricular. Nuevamente acá lo mismo, acá en este lado, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular, gran comunicación interventricular y la aorta cabalgando sobre el septum interventricular. Si se examina la arteria pulmonar, debido a la estenosis pulmonar, la arteria pulmonar es hipoplásica, lo mismo que sus ramas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado debido a la estenosis infundibular. Las crisis hipóxicas merecen una mención importante, debido a que pueden condicionar, como hemos visto, la muerte del paciente. En cuanto al tratamiento, entonces, podríamos utilizar prostaglandina E1 para mantener el ductus abierto, sobre todo si los pacientes tienen una estenosis pulmonar muy, muy severa. Cuando estos pacientes tienen problemas de hipoplasia pulmonar muy severa debido a la estenosis pulmonar, se convierten en pacientes que son ductus dependientes. Entonces, en estos pacientes nos conviene administrar prostaglandinas para mantener el ductus abierto, ¿no? En el tratamiento de la crisis hipóxica debemos utilizar oxígeno, lo ponemos en posición genupectoral, normotermia y evitar los estímulos. Podemos utilizar fenilefrina para aumentar la resistencia vascular periférica y disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda. Morfina, con el fin de tranquilizarlo, es un vasodilatador venoso periférico, ¿no es cierto? Y tranquilizamos al paciente. El bicarbonato, si hay acidosis, y el propanolol se puede utilizar en forma endovenosa, pero también lo podemos utilizar en forma profiláctica. ¿Por qué? Porque las crisis hipóxicas generalmente se producen por espasmo del infundíbulo del ventrículo derecho. Y los beta-bloqueadores, especialmente el propanolol, tiende a producir relajación del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, con eso
disminuimos la obstrucción y mejoramos el cortocircuito de izquierda a derecha, disminuyendo el cortocircuito de derecha a izquierda. Cuando los pacientes tienen una estenosis pulmonar severa que no ha permitido el desarrollo adecuado de la arteria pulmonar, entonces la arteria pulmonar es muy hipoplásica, es una hipoplasia severa. Estos pacientes se convierten en ductus dependientes y el ductus tiende a cerrarse normalmente porque esa es su historia natural, como hemos mencionado. En estos pacientes se puede hacer una cirugía paliativa conocida como anastomosis de Blalock-Taussig entre la arteria subclavia izquierda, la arteria subclavia izquierda y la arteria pulmonar. Esto permite el desarrollo de la arteria pulmonar para una posterior corrección quirúrgica completa. La cirugía de corrección total no depende de la edad ni de la talla. Es más, ahora si el paciente tiene tiene una buena anatomía para hacer la cirugía, se prefiere operar antes de los 6 meses de edad, ¿no? Depende del tamaño de la arteria pulmonar, como acabamos de mencionar. Si la hipoplasia es severa, aunque sea una contraindicación relativa, se difiere hasta que crezca y se hace una cirugía paliativa. ¿Cuál es la cirugía paliativa? La anastomosis sistémico-pulmonar de Blalock-Taussig que acabo de mencionarles. Bien, la otra cardiopatía congénita cianótica importante a estudiar es la transposición de los grandes vasos, ¿no? Esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. La cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot, pero puede no estar cianótico al nacimiento o puede no tener un compromiso severo al nacimiento. En cambio, la cardiopatía congénita cianótica con compromiso severo al nacimiento la más frecuente es la transposición de grandes vasos. En otras palabras, si yo encuentro a un recién nacido que se pone mal instantáneamente al momento de nacer y está cianótico, debo de pensar no en una tetralogía de Fallot, sino en una transposición de grandes vasos. Afecta a la cuarta parte de los nacidos con cardiopatía congénita cianótica y constituye el 7% del total de todos los casos. Perdón, salí un ratito, se rayó mi... El 7% del total de todos los casos de cardiopatías congénitas. La cuarta parte de los recién nacidos con cardiopatía congénita cianótica y es el 7% del total de todas las cardiopatías congénitas. Es más frecuente en varones. ¿Y en qué consiste la transposición de grandes vasos? Consiste en que la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. De esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. La aorta se sitúa a la derecha y anterior a la arteria pulmonar. Es la forma D de la transposición de grandes vasos, que es la forma más común, que es la forma L de transposición, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, se producen dos circulaciones paralelas, ¿no? Es decir, que se mantiene el esquema de circulación fetal, que ya dijimos es una circulación paralela debido a la existencia de los diferentes cortocircuitos en la circulación fetal. ¿Cómo así? Del ventrículo derecho se expulsa toda la sangre hacia la circulación sistémica y del ventrículo izquierdo se expulsa toda la sangre hacia la pulmonar. De modo que esta condición no es compatible con la vida. Por lo tanto, debe haber un cortocircuito, un shunt, para que sobrevivan estos pacientes. La mayoría de veces, ese cortocircuito está representado solamente por la fosa oval, aunque ocasionalmente puede existir una comunicación interauricular, interventricular o una persistencia del conducto arterioso. Si estas estructuras se cierran, como
es lo normal, como es la historia natural normal al nacimiento de estas estructuras, corre el peligro la vida. ¿Por qué? Porque ya no se van a mezclar las circulaciones y no va a permitir que se reduzca la desaturación de oxígeno. La presión parcial de oxígeno en estos pacientes puede llegar a ser, perdón, puede llegar a ser de 25 milímetros de mercurio o menos. Entonces, esto es esto es lo normal. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, a la aorta, va al cuerpo, regresa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, se oxigena y así. En cambio, en la transposición de grandes vasos, la circulación es en paralelo. De aurícula derecha pasa a ventrículo derecho, de ventrículo derecho a aorta y otra vez regresa, no pasa por los pulmones. Y de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, de ventrículo izquierdo a arteria pulmonar y a pulmones y otra vez regresa. Para que exista, vuelvo a repetir, para que sea posible la vida en estos pacientes, tiene que existir un cortocircuito de izquierda a derecha que la mayoría de veces está representado por una estructura normal como es el foramen oval, ¿no? Y este es el foramen oval el que determina la mezcla de las sangres. Si este es muy pequeño, la desaturación va a ser mucho más intensa y más severa. Y como saben también, el foramen oval mide menos de 4 milímetros. Hablamos de foramen oval cuando la comunicación entre ambas aurículas es de 3 milímetros o menos. Entonces, de esta forma, la desaturación de la sangre se intensifica. Estos pacientes están críticamente enfermos al nacimiento. Hay cianosis, hipoxemia progresiva, insuficiencia cardíaca. Son condiciones que definen el curso clínico de los niños no tratados con transposición de grandes arterias. La cianosis desde el nacimiento, que se incrementa al cerrarse el ductus, el cual es vital si no hay obstrucción, no puede reducir la presión parcial de oxígeno, como ya les dije, hasta los 25 milímetros de mercurio o menos. Se produce sudoración, dificultad para alimentarse y el paciente está críticamente enfermo, tiene cianosis, tiene taquipnea, tiene acidosis metabólica e insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes están dramáticamente enfermos. ¿Por qué? Porque cursan con hipoxemia, acidosis e hipotermia. Existe un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, hepatomegalia por la insuficiencia cardíaca, junto con signos de disfunción respiratoria. Si yo ausculto a este paciente, el segundo ruido suele ser fuerte, generalmente único. ¿Por qué? Porque la aorta es anterior a la arteria pulmonar. La aorta está anterior y superior a la arteria pulmonar y se escucha un segundo ruido único e intenso. En un alto porcentaje no se escuchan soplos importantes. Esta es una de esas cardiopatías congénitas severas, cianóticas, en las cuales no vamos a escuchar soplos importantes, ¿no? El electrocardiograma puede mostrar este patrón: hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha en forma importante. Todos los criterios: el eje a la derecha, onda R muy alta en B1 y B2, el segmento ST también evidencia sobrecarga, ¿no? La radiografía de tórax nos muestra qué cosa: un hiperflujo vascular pulmonar, congestión pulmonar, una imagen de huevo echado, una imagen ovoidal, ¿no es cierto? Y ausencia del cono de la pulmonar. ¿Por qué? No porque haya estenosis, sino porque la aorta es anterior y derecha. La ecocardiografía nos muestra, otra vez es el examen gold estándar para el diagnóstico de esta condición congénita, ¿no? En el eje paraesternal, no espero que ustedes sepan esto, pero sí se observa una arteria, una salida de una arteria que se divide rápidamente. Observen, este es el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, que rápidamente se divide en rama derecha y rama izquierda.
y el ventrículo derecho conectado hacia la aorta. Tal vez no sea muy clara la conexión hacia la aorta en esta diapositiva, pero sí es bastante clara la conexión del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, como ustedes ven ahí. El pronóstico, sin tratamiento, la mayoría fallece no al año. Algunos pueden vivir hasta el año cuando tienen algunas otras cardiopatías asociadas, como una comunicación interventricular o un ductus, pero en la mayoría de los casos, en el 70% de casos, lo único que tienen estos pacientes es un foramen oval. De modo que suelen fallecer antes del mes, antes de las 4 semanas, si es que no se hace algo por ellos. Y si es que tienen estos defectos, pueden fallecer al año, ¿no? El tratamiento más importante, entonces, tenemos que mantener estos cortocircuitos que nos permiten la mezcla de sangre para que se reduzca la hipoxemia. Esta es otra cardiopatía congénita, ductus dependiente, mantener el ductus arterioso con prostaglandinas, y para favorecer esta mezcla de sangre se puede hacer una atrioseptostomía de Raskin, que es una creación o aumento de una comunicación interauricular mediante un catéter balón. Lo que hacemos es introducir, lo que se hace es introducir un catéter con un balón que se infla, ¿no? Se llega hasta la aurícula izquierda a través del foramen oval permeable, se infla un balón con líquido y luego se retira ese balón desgarrando el septum interauricular. No crean que porque es recién nacido, el desgarro es fácil. Desgarrar es fácil, no, es bastante difícil y es bien duro ese septum interauricular. Esto es más o menos en lo que consiste la maniobra de Raskin. Se introduce el catéter hasta la aurícula izquierda, se infla con líquido y se retira ampliando la comunicación interauricular, favoreciendo la mezcla. Estos son procedimientos paliativos, tanto el uso de prostaglandina E1 y la atrioseptostomía, que nos van a permitir que el niño viva unos días más hasta que se le haga el tratamiento definitivo. Esto es en el dibujito y esto es en la vida real. Miren el tamaño de ese balón que ya ha sido retirado de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entonces tenemos estos dos procedimientos paliativos para ganar un poco de tiempo para operar a estos pacientes. Estos pacientes se tienen que operar antes de las 2 semanas, porque si no se corrige el defecto antes de las 2 semanas, el ventrículo izquierdo se desadapta al trabajo de un ventrículo sistémico y cuando se corrige ya no se puede, ya el pronóstico y ya el ventrículo izquierdo no se puede readaptar a manejar las presiones sistémicas y el pronóstico del paciente es malo. El tratamiento siempre es quirúrgico, aquí no hay dispositivos. Se puede hacer un tratamiento fisiológico, son cirugías conocidas con los epónimos de Mustar o de Senning. ¿Por qué se refiere a fisiológico? Simplemente porque a nivel de las aurículas se hace una tunelización y se desvía toda la sangre que llega hacia la aurícula derecha hacia la válvula mitral, hacia el ventrículo izquierdo. De manera que, toda la sangre, sí pues, hacia el ventrículo izquierdo, de manera que el ventrículo izquierdo sigue siendo el ventrículo pulmonar. Mientras que toda la sangre que llega hacia la aurícula izquierda se desvía hacia la tricúspide, de manera que el ventrículo derecho sigue siendo el ventrículo sistémico. Estos pacientes, este método era usado antes del anatómico y solían vivir el 80% de los 20 años. ¿Por qué? Porque hacia esa edad fallaba el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no es sistémico. En la actualidad, es más o menos en el dibujo, es decir, todo lo que llega a la aurícula izquierda se desvía hacia la tricúspide del ventrículo derecho y todo lo que llega hacia la aurícula derecha se desvía hacia la mitral, hacia el ventrículo izquierdo. De manera que el ventrículo derecho persistía siendo el ventrículo sistémico y el ventrículo izquierdo persistía siendo el ventrículo pulmonar. Esto hacía que hacia los 20 años fallara el ventrículo derecho porque no está acostumbrado a manejar
presiones sistémicas. Eso es este dibujo está un poquito mejor y esta es la tunelización que se hace en estas operaciones de Mustard o de Senning. El tratamiento de elección es ahorita esta cirugía, la cirugía de Yaten, en la que se hace una disección, se cortan las arterias por encima de las válvulas y se reimplantan a las otras válvulas semilunares, así como se recolocan las coronarias, ¿no? Es un milagro hacer esta cirugía, porque observen, quiero que piensen que que quienes están operando pues corazones muy, muy diminutos, ¿no? Y encima tienen que reimplantar las arterias coronarias. Se debe realizar antes del mes, como dice ahí, entre 8 y 15 días para evitar atrofia ventricular izquierda por bajas presiones, ¿no? Entonces se corta la aorta y la pulmonar por encima de su inserción, se cambian, se recolocan, se reinstalan las coronarias. Es una maravilla. Este dibujito está mejor. Se cortan por encima, se reinstalan las coronarias y los cirujanos salvaron una vida. Muy bien, si ustedes tienen alguna pregunta, nos quedamos ahí y ya nos vemos mañana. Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, quería consultar, en los dispositivos tipo Amplacer, ¿esos pueden llegar a colonizarse o formar trombos? No, no forman tromos. El endotelio los cubre, pero sí se suele dar aspirina por 6 meses a los pacientes a los que se les coloca este dispositivo. Sí, se suele dar. Ok, doctor, gracias. Tenía otra consulta. Mencionó que en los pacientes con comunicación intraauricular, siempre y cuando sean asintomáticos, la cirugía se hacía entre 3 a 6 años. Sí, Hay una razón específica por la cual se claro, elige hacer? porque sí, se prefiere que crezcan, ¿no? No la cirugía, el cierre. En la mayoría de los casos se cierra por vía terapéutica, por cateterismo terapéutico, perdón. En la mayoría de los casos se le coloca un emplacer. ¿Por qué en la mayoría de los casos? Porque la mayoría de casos corresponden a comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos. Y es fácil, o yo quisiera que se imaginen, estos dispositivos se ponen vía catéter, ¿sí? Ok, Y doctor. los catéteres van a pasar más fácilmente por venas pequeñitas o por venas un poco más grandes. Un poco más grandes. Claro, por esa razón se espera que los niños tengan entre 3 y 6 años, a menos que en efecto sea muy grande, ¿no es cierto? Y que le produzca problemas a este niño, entonces, o que no tenga buenos bordes, entonces en ese caso sí se hace el reparo quirúrgico. Ok, doctor, gracias. Ya, en otras palabras, usted espera hasta los 3 años por 2 razones. Uno, no están muy sintomáticos. Y dos, porque espera que los vasos sanguíneos de ese niño, sobre todo sus venas o niña, sean un poquito más grandes para que usted pueda pasar con mayor tranquilidad el catéter que lleva el dispositivo. Gracias, doctor. Y una última pregunta, doctor. En el caso que mencionó de la anastomosis, tipo, Play, Playdon, ¿Ya qué? de la anastomosis Blackstone-Townsend. Blade of Townsend. Ajá, Sí. exacto. Doctor, exactamente, no entendí bien cómo funciona eso. O sea, una vez Se haces conecta, anastomosis. se conecta mediante un injerto que lleva el nombre de Goretex, que es un dispositivo como un vaso sanguíneo, pero artificial, ¿no? Es una conexión artificial, lleva el nombre de Goretex. Se conectan la subclavia, la arteria subclavia, con la arteria pulmonar. Se hace una anastomosis arterio-arterial. Es decir, como crear un ductus, pero entre la subclavia y la arteria pulmonar. Y se le coloca este injerto, no es un injerto vascular, es un injerto sintético de un material que se conoce como Goretex.
Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, Por el momento, ya, entonces nos vemos mañana.